Mire Ecuador, Rafael Correa critica propuestas de la candidata a vicepresidenta Verónica Abad. Quieren privatizarlo todo y dejar en la indefensión a los ciudadanos. En un tuit reciente, el expresidente Rafael Correa expresó su preocupación frente a las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia por el movimiento de Daniel Noboa, Verónica Abad. Correa denunció lo que él considera como propuestas extremas que apuntan hacia la privatización de sectores esenciales como la salud, la seguridad social y la educación en Ecuador. El político nuestro continental, porque el Foro Liberal lo auspicia así y enseña y fundamenta por qué necesitamos estas 5 reformas, que son estas soluciones fundamentadas, como les decía, en los 3 pilares del liberalismo. ¿Cuáles son sus 3 pilares? Gobierno limitado, libre mercado y propiedad privada, ¿sí? Entonces, al implantar estas 5 reformas, estamos permitiendo que todos nuestros países y Ecuador alcancen las más altas cotas de estabilidad y progreso, ¿no? ¿Cuáles son esas? La reforma política. ¿En qué consiste? Consiste en llevar a la práctica el principio del gobierno limitado, lo cual implica el cierre de mucha gente que está, o le llamamos nosotros cupones, o aquellos que están en este gobierno tan inflado, ¿cierto? Tanto ministerio, tantas secretarías, que usurpan prácticamente las atribuciones, poderes y dinero de los ciudadanos. El gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Esas son las funciones que por naturaleza debe tener un Estado, ¿sí? Por eso se llama un gobierno limitado. Es decir, lo que queremos a través de esta reforma política es regresarle al Estado a su lugar, ¿cierto? Porque está metido en todas las aristas, cuando ellos solamente tiene 3, ¿sí? 3 para que realmente sea un gobierno limitado. Entonces, todas las reformas tienen que meterse en el sentido de que tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones, ¿cierto? Bien. La tercera es la reforma educativa y responde al principio de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? También se tiene que privatizar para el pueblo y desregular la educación. Los docentes y el personal administrativo tienen que o podrán, digamos, adquirir como pasivo laboral las instalaciones de los centros educativos. Esa es nuestra propuesta. La controversia surgió luego de que Abad expresara públicamente sus opiniones sobre la reducción del tamaño del Estado y la privatización de servicios en línea con las políticas promovidas por el actual presidente Guillermo Lasso. La candidata a la vicepresidencia se mostró a favor de despedir empleados públicos a los que calificó de pipones, una terminología que ha generado debate en el ámbito político. Obviamente, hemos tratado de comunicarnos con ella para que contradiga esto. Sin embargo, ha sido imposible. Esperemos que a raíz de este video, ella tenga la oportunidad de decir si realmente esto es cierto. Y lo decimos porque de repente van a decir que es fake news. Estamos dándole la oportunidad a ella para que aclare esta situación. En su cuenta de Twitter, Rafael Correa expresó su alarma ante lo que considera una amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos. El expresidente afirmó: de locos, quieren privatizar salud, seguridad social y educación, reforma educativa, educación basada en el principio de propiedad privada, y a los maestros despedidos del sector público se les pagará con las instalaciones de los centros educativos públicos. ¡Wow! ¡Qué perverso! Si eso es real, créanme, no dudo, el presidente Correa nunca escribe nada que esté fuera de foco. ¿Cuáles son esas? La reforma política. ¿En qué consiste? Consiste en llevar a la práctica el principio del gobierno limitado, lo cual implica el cierre de mucha gente que está, o le llamamos nosotros cupones, o aquellos que están en este gobierno tan inflado, ¿cierto? Tanto ministerio, tantas secretarías,
que usurpan prácticamente las atribuciones, poderes y dinero de los ciudadanos. El gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Esas son las funciones que por naturaleza debe tener un Estado, ¿sí? Por eso se llama un gobierno limitado. Es decir, lo que queremos a través de esta reforma política es regresarle al Estado a su lugar, ¿cierto? Porque está metido en todas las aristas, cuando ellos solamente tiene tres, ¿sí? Tres para que realmente sea un gobierno limitado. Entonces, todas las reformas tienen que meterse en el sentido de que tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones, ¿cierto? Bien. La tercera es la reforma educativa y responde al principio de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? También se tiene que privatizar para el pueblo y desregular la educación. Los docentes y el personal administrativo tienen que o podrán, digamos, adquirir como pasivo laboral las instalaciones de los centros educativos. Esa es nuestra propuesta. Este intercambio de opiniones refleja las profundas diferencias ideológicas que existen en el panorama político ecuatoriano. Mientras Abad y Lasso defienden la reducción del papel del Estado en la gestión de servicios públicos y abogan por una mayor participación del sector privado, Correa y sus seguidores ven en estas políticas una amenaza para la equidad y el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales. La propuesta de privatizarlo todo ha generado un debate intenso en el país, pues algunos argumentan que la participación del sector privado podría mejorar la eficiencia de los servicios, mientras que otros temen que esto resulte en la exclusión de aquellos que no puedan pagar por servicios de calidad. Como se está viendo ahora, precisamente anda compra pues una lista de útiles, $100 y en una determinada papelería. O anda compra pues el uniforme y en un determinado local, $80, $60, el de educación física, el de parada, los zapatos de... En fin, la gratuidad pasó a segundo plano. Es decir, lo único que han hecho es privatizar. Y en esto sí tenemos razón. Yo lo he vivido en Ecuador. En conclusión, la campaña electoral ecuatoriana está marcada por estas controversias y los ciudadanos deberán evaluar cuidadosamente las posturas de los candidatos en relación con estos temas antes de tomar una decisión informada en las urnas. La discusión sobre el tamaño y el rol del Estado en la vida de los ciudadanos sigue siendo un tema central en el debate político y podría tener un impacto duradero en el futuro del país. De ti depende que elijas bien Ecuador.